de vuelta aquí en la Caja FM. Este es un programa especial, aunque todos son especiales y siempre decimos lo mismo. Por ahí está. El acordeón para presentar a nuestro gran invitado de hoy, José Antonio Benjamín Ordóñez Díaz. Muchas gracias, bienvenido. Es un honor. Eres toda una personalidad por todo el trabajo que has hecho y porque eres mexicano y porque además amas a tu país y lo haces por tu país. O sea, la verdad, te lo voy a agradecer. Si me permites, voy a leer un poco. Por favor, Mix. José Antonio Benjamín, además son sus tres nombres, nada más tiene ahorita tres nombres, ¿no? Pero nos vamos a hablar de telenovela, ¿eh? José Antonio Benjamín, ¿dónde dejaste a Isabel? Sí, exactamente. Es biólogo y doctor en ciencias del Instituto de Ecología del Programa Doctoral en Ciencias Biomédicas de la UNAM. O sea, no estamos hablando de que fue el maestro de la Secum 23. Estamos hablando de cosas más importantes. Elevadas. Catedrático del TEC de Monterrey, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, director e investigador de una asociación civil que ahorita nos platicará, que es Servicios Ambientales y Cambio Climático. Entre otras cosas, ha sido o forma parte del equipo de Al Gore, catedrático en la Universidad Michoacana, en la Facultad de Ciencias, que ya lo mencionamos, en la Universidad Autónoma del Estado de México, anduvo con el EZLN haciendo ahí investigaciones. Es el primer mexicano que ha escrito sobre el cambio climático y cómo neutralizar las emisiones de carbono. Ya no nos extendemos. José Antonio, bienvenido. Espero haberlo. La Reserva de la Biosfera de Calakmul son 700,000 hectáreas más o menos, que llega casi a 1 millón con las otras áreas naturales protegidas aledañas. Me inspiró a estudiar por qué el Tren Maya sí o por qué el Tren Maya no. No quisiera contaminar con mi opinión. Quisiera cederle la palabra a José Antonio y que vaya desarrollando el tema. Es muy largo, es muy grande, no vamos a acabar. Pero a lo mejor de forma genérica, José Antonio, ¿cuáles son tus impresiones respecto a este proyecto? Y no quiero sacar yo mi sosa cáustica, quiero dejar que tú lo desarrolles. No, yo creo que es bien importante que tengamos opiniones encontradas, que podamos expresar ideas diferentes para llegar a un acuerdo, a un consenso de por qué sí o por qué no. El proyecto del Tren Maya lleva aproximadamente 140 años de espera. ¿Sí? 140. ¿Cómo es eso? ¿Qué es interesante? El porfiriato, me imagino. Desde, sí, en más o menos 140 años se empieza a trabajar las líneas férreas en México, y en Yucatán quienes ponen el capital son empresas extranjeras y empresarios que hacen sus haciendas muy bonitas para desmontar toda la selva y producir enequén, que era la principal fibra que mantenía. Y entonces utilizan unos trenes locales para llevar el enequén hacia lugares donde pudieran embarcarlo. Entonces, prácticamente en 1902 se crea Ferrocarriles Unidos de Yucatán, que es una línea que prácticamente digamos que un monorriel, porque solo es una vía, se mantiene sin conexión hasta 1958, donde se conecta el ramal de Mérida a Campeche. Entonces, hay, como les decía, empresarios y empresas extranjeras principalmente. No se participa a la comunidad de las acciones que pudiera desarrollar todo, y el rezago social, económico, el Producto Interno Bruto de esta región ha sido marginal para nuestra gente, para nuestras colonias de residentes, pero ha sido abismalmente... Una bonanza para lo que son las haciendas y todo ese tipo de cosas que ha habido por allí, ¿no? Es una bonanza para todos los inversionistas, porque las leyes se han aplicado de forma bien diferente. Entonces, por un lado, dejan sin crecimiento, sin cultura, sin acceso a la educación a nuestra sociedad, y algunas personas que logran desarrollarse más, o los hacendados, pues tienen todo el control económico del desarrollo de Yucatán. Y algunos de estos ceden terrenos y ceden otras cosas para los complejos turísticos. Recorriendo Yucatán, su cultura y todo eso, encontramos muchas compañías que se han nutrido fuertemente de la
ausencia de comunicación, la falta de un ordenamiento del territorio y pues la corrupción del gobierno. Entonces se han puesto plantaciones de ciertos tipos de cultivos, granjas de puercos y han desmontado grandes extensiones de selva, también para los complejos hoteleros, que detenta con la permanencia de las especies y del mismo territorio. Por ejemplo, retirar el mangle. El mangle es una vegetación súper resistente a los huracanes, Es la a las marejadas. defensa contra los huracanes. Es una barrera bellísima. Y entonces no tienes que retirar el mangle, construyes atrás del mangle y puedes hacer albercas y entornos bellísimos sin tener que perturbar esas barreras naturales, ni atentar. Yucatán carece de drenaje y es una parte que en los estudios que realizamos de hace un poquito más de 8 años, encontramos en los cenotes, porque la mayoría de los cenotes se comunican porque es como una esponja su sustrato de roca caliza. Esta roca tiene filtraciones y permite que pase el agua de un lado a otro, así como se forman las cavernas. Entonces, es muy permeable todo esto y logra que las granjas de puercos que están por ahí, que no tienen drenaje, viertan todas las hormonas, todo el animal que se les muere a lugares donde se infiltra hacia el agua y contamina el agua. Entonces, encontramos en el agua metales pesados. Encontramos hormonas, anticonceptivos, pesticidas, fertilizantes y todo esto, pues imagínate que tenías la reserva de agua más importante para México en el subsuelo y ya la contaminaste. Entonces, identificamos pues, muchas personas que obviamente son campesinos que sacan el agua de los pozos porque el nivel freático está muy cerquita de la superficie. Y entonces encontramos que tienen cáncer. Y tú dices, ¿cómo puede tener cáncer esta persona que vive en la naturaleza, que nunca ha comido comida chatarra y todo esto? Y es precisamente por la infiltración. Entonces, este tren que te digo que tiene un periodo de espera de 140 años, ha servido únicamente para sacar todos los recursos naturales de Yucatán y llevarlos la riqueza natural y llevarlo a otra parte. La fragmentación del paisaje ha sido intensa, no han tenido pues un poquito mesura de respeto y le han invertido y entonces haciendo un recuento y haciendo investigaciones, pues resulta que encontramos información en el Archivo General del Estado de Yucatán, pero no encuentras cómo fue que se canceló el tren, cómo se indemnizó en su momento. Se invirtieron, por ejemplo, en 1957 en la parte de Mérida y Campeche, 63 millones de pesos. Vale. Del 62 al 63, 3 millones de pesos. Del 65 al 68, 490 millones 52 mil 182.75 pesos. Y del periodo del 70 al 75, en la construcción de espacios como terminales, se invirtieron 913 mil pesos. Estas inversiones, como todas las inversiones gubernamentales, no tienen tasa de retorno. Entonces, el Tren Maya es una oportunidad, pero dejemos de que esa oportunidad sea para socios. Quien va a ceder su terreno, que tenga acciones, ¿sí? Que sea socio. Es necesario un medio de comunicación seguro, de buen costo. Han de saber que el volumen más grande de mercancías se mueve en buque y en tren. Hay trenes que pueden llevar 200 o 300 carros con una máquina, porque la parte tecnológica de los trenes radica en la construcción a un solo nivel. Y entonces jalando, porque además jala, en lugar de empujar, la tracción es delantera. Al empezar a mover estas grandes masas, puede transportar muchísimas cosas. Y por la vibración que genera, ningún animal se va a estar
esperando a que lo atropelle el tren. Entonces, el número de fauna que puede ser afectada por el movimiento o desplazamiento del tren a cierta velocidad es mínima. Es mínima. Y, por ejemplo, los trazos de vía ya tienen muchos años, les digo, le estamos hablando de 140 años. Hay que rehabilitar vías, pero hay que buscar una nueva ingeniería, porque además las obras públicas en México se jalan todos los recursos, se jalan, no sé cómo le hacen para desaparecer tantos millones de pesos, que en este proyecto del Tren Maya tenemos que pensar en nuestra gente, pero ya como accionistas, como inversionistas, y en la nueva reingeniería del tren, porque un tren es pesado, y un vehículo tan pesado sobre un sustrato kárstico, ¿sí? Desplazándose a cierta velocidad, pues no es apropiado, porque entonces la presión que ejerce sobre el territorio y sobre el terreno es muy alta, y eso pues genera que se hagan los derrumbes y tapen los cenotes y que contaminen todo esto. Pero si generamos, por ejemplo, dentro de esta ingeniería, mecanismos que se llaman de presión, que al colocarlos entre el suelo y como un gel, entre el suelo y el tren, absorban esa vibración y absorban el peso y lo distribuyan a lo largo, minimizas el impacto sobre la mecánica del suelo. Ok. Y puedes generar durante el transporte energía. Es decir, hay generadores eléctricos que son un piso y tú al pisarlo se genera esto y empiezas a generar energía con el peso. Entonces, si los pones sobre las carreteras, pues vas a tener energía en la noche, en el día, a cualquier hora. Y más sobre este tipo de vialidades. El tren impacta mucho menos que tener una flotilla de 100 o de 500 camiones. Tenemos que ver qué mecanismos tecnológicos, qué innovación, respetar esta parte de, por ejemplo, dicen que no encuentran la manifestación de impacto ambiental que nos diga qué puede o qué no puede impactar este desarrollo de tren. Pero yo te voy a decir, todavía no se hace eso, y ahorita a muchas gentes les han estado comprando territorios justamente donde pasa el tren previo, inclusive al lanzamiento. ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue el soplón que se anticipó con todas las inmobiliarias, con todo, para decirles, por aquí va a pasar el tren, véndanme esto va a adquirir una plusvalía, como lo hicieron ahora con el aeropuerto de Texcoco? Claro. Que todos los predios subieron de precio porque ahí va a estar el aeropuerto, y entonces empiezan a elucubrar, a mentirle a la gente, y la gente que cede sus territorios, pues es una falta de respeto, y por eso es importante respetar a las comunidades, decirles qué nos conviene, pero construirlo juntos. Ahorita Yucatán tiene muchos ingenieros, tiene biólogos, tiene profesionistas, tiene cantidad de maestros de buceo que te llevan a conocer todas las bellezas. Si tú pasas un tren enfrente de una caverna donde habitan 6 millones de murciélagos, pues les vas a partir el queso, pero les puedes poner un puente al tren, ¿sí? Para que los murciélagos, porque son más listos que nosotros, le den la vuelta y no caiga ni un solo organismo. Entonces, dentro de esto, se me hace que la inversión, primero que nada, es una deuda que nos genera a la gente común y corriente. Entonces, estamos pagando el FOBAPROA, estamos pagando tenencia de las instalaciones de las Olimpiadas del 68, estamos pagando todavía se supone vehicular, y has de saber que la verificación vehicular no aporta absolutamente un peso a la mitigación de la contaminación. Tenemos que ver esa parte. Primero que nada, el respeto a las comunidades, el desarrollo integral de los capitales, el saber cuánto se va a gastar, por qué se va a gastar, quién lo va a cobrar, y buscar compañías locales para apostarle a todo esto, integrando los talentos y saberes tanto locales como nacionales. En el corte anterior, en el bloque anterior, pude leer entre líneas, y corrígeme o acótame, por favor,
que digamos que tú parcialmente estarías a favor del tren, pero con ciertas condiciones, no como está planteado actualmente, si es lo que yo leí entre líneas. O sea, que per se no sería un mal proyecto si cumpliera con ciertas lineamientos de respeto a las comunidades, desarrollo integral, que se integra a las comunidades como un todo en la parte del proyecto, que se hagan verdaderos estudios de ingeniería previos a la construcción, previos a siquiera tener un estudio de factibilidad. Eso es lo que yo leí entre líneas. Digo, yo estoy absolutamente en contra del tren. Tú tienes una voz más digamos, más educada en el tema que yo. Pero sí, es lo que leí entre líneas. O sea, ¿estarías a favor con los lineamientos? Porque no supe entender bien tu posición. Sí, leíste muy bien entre líneas, fíjate. Resulta que los expertos para la construcción de todo esto pues son capitales extranjeros, pero deudas nacionales. Ok. Entonces, a mí eso me pone a pensar que de veras somos ¿tan jodidos? Como para no saber hacer las cosas, que de veras no tenemos capital humano, talento y nuevas cosas en México como para no demostrar. No, de hecho te quería decir, entonces, el desarrollo sustentable sí existe o sí debería de existir, porque de repente aquí en México piensan que desarrollo es acabar con todo y te pone una pregunta muy tramposa, que es con lo que me he topado en los foros de discusión de no al Tren Maya, es, ¿qué quieres? O naturaleza o desarrollo, pero las dos no se puede. Si quieres que la gente salga de la pobreza y si quieres que la gente tenga mejor forma de vida, tienes que acabar con la selva o tienes que matar animales. Y yo creo que eso es un sofisma o ese es un fundamentalismo y creo que puede haber un justo medio, o es más, o un justo natural donde sí exista desarrollo sin que haya una depredación total. A mí el tren como tal, como un circuito que circula, no me da tanto miedo, independientemente del análisis en la zona de las cavernas y en la zona de Siancán, pero a mí me da más miedo lo que va a conllevar el tren con ciudades, asentamientos, hoteles, todo lo que ya mencionaste ahí y que sabemos que ha pasado en Playa del Carmen, Puerto Morelos, Bacalar, el mismo Yucatán. Entonces, sí podría existir un desarrollo sustentable o bien sustentado, José Antonio. Yo creo, no en los políticos, pero sí en la gente. Okay. Y en los talentos. Y entonces creo que, o quisiera creer, que la sociedad ahorita está en un punto de madurez en la cual puede asumir la responsabilidad de nuestro desarrollo y no buscar la sustentabilidad, sino buscar la rentabilidad. ¿Esto por qué? Porque sustentable está muy, muy, muy pegadito a lo marginal, a vivir en el equilibrio, a que no te detengas un plus de todo esto. Okay. Y entonces, eso no debe de ser así. Okay. Nosotros si vamos a los parques acuáticos de Cancún, la entrada está cotizada en dólares y no nos alcanza para pagar. Y es nuestro territorio. ¿Cómo ocurrió eso? Y es bastante rentable para los inversionistas, pero ese recurso, yo no he visto que los impuestos se apliquen a las comunidades en salud, educación, mejora ambiental. Y, por ejemplo, en Estados Unidos sí se aplica todo eso. Okay. Y en China también. Entonces, ¿qué nos está pasando como cultura, como civilización? De veras los mexicanos somos tan que no nos queremos dar cuenta. Entonces, ahora lo que tú me dices, ¿se puede hacer? Sí se puede. ¿Se debiera hacer? Sí se debiera hacer. Con ciertos mecanismos, pero pensando en que la gente, nuestra gente, que nuestros capitales pequeños realmente tengan que se empoderen de todo eso. ¿Sí? Que no conoce su historia, la va a repetir cada 20 minutos. Sí, claro. ¿Sí? Y entonces, aquí estamos, por eso te decía, y por eso empecé a hablar del tren con 140 años de esperanza. De esperanza para las comunidades, estar comunicadas, desplazarse a un precio justo, y hacer un intercambio adecuado. A una velocidad adecuada. A una velocidad adecuada, no a lo que yo quiera, sino a lo que debe de ser.
Mira, mi diagnóstico es que lo están haciendo sobre las rodillas. Ok. O sea, desgraciadamente a veces hay personas fantoches, oportunistas, ¿sí? Que se montan sobre el talento de otras personas para tratar de sobresalir. Y de estos está rodeado todo político. Todo político está rodeado. El 99% de las personas que lo rodean son fantoches y oportunistas. Y no tienen ese compromiso. Lo único que quieren es recoger las migajas de un presupuesto, ¿sí? Y beneficiarse por lo que pueda beneficiarse, un mes, un año, 50 años. Aquí, en su humilde casa, me queda cerca el metro de la línea 12. Y en el metro de la línea 12, ustedes han de saber que un tramo va por abajo y luego es aéreo, y nunca se pusieron de acuerdo las compañías que estaban generando y cometieron un fraude porque no tenía que ser aéreo. Y además del fraude que cometieron, las dimensiones no eran las adecuadas para los carros. Y entonces se pagó y se volvió a pagar para arreglar un desperfecto que las compañías nunca han compuesto. Está la estela de luz, ¿sí? Está pues la carretera México-Toluca, que antes era una carretera hermosa, con muchas curvas y con todo lo que quieran. Y ahí vivió Pedro Infante y su casa ahora es un cuchitril. Y ustedes pueden ver que el basurero que había se convirtió en la zona de plusvalía más cara debido a la especulación. Horroroso lugar. Y que además no tiene agua potable y se la quita a otros lugares que han conservado por generaciones el agua, ¿no? Uh-huh. Entonces, desgraciadamente, el saqueo y el mariconeo de muchos políticos en el sentido de ponerse bien los pantalones y de decir, vamos a hacer las cosas bien, en México nunca se ha visto. Por eso les decía que tiene que ver la rentabilidad de las obras públicas. Y por eso puse los ejemplos y les dije cuánto dinero se ha gastado y diferentes épocas, sí. No hay cuentas claras. Uh-huh. Y nunca ese dinero ha llegado a las comunidades. Las comunidades que yo conocí hace 20 años están igual de jodidas. O peor. Que el día de hoy. La gente que nos lleva a los cenotes utiliza ahí una carreta adaptada para correr por las vías, jalada por un caballo, ¿sí? Y te lleva y te renta los tanques, y ha encontrado un modus vivendi que sabe que va a fallar, porque es estacional, es para unos cuantos, y no les va a dejar mucha comida, pero lo hacen con mucho gusto. Lo hacen con una pasión increíble. Esa es nuestra gente. Nuestra gente hace las cosas por pasión y se entrega completamente. Los mexicanos somos así de apasionados. Entonces, sí, es momento de poner orden, de educar a nuestra gente. Y los que estamos preparados, nuestro compromiso tiene que ser preparar a la demás gente con responsabilidad, darles estos argumentos consolidados, teóricos, para compartirlo mejor. Debemos dejar de ser esos mexicanos caguengues que envidian a todos y que no están a gusto en ningún lado y que se tratan de nutrir de la riqueza de los demás, del talento de los demás. Uh-huh. Ese tipo de gente no cabe en nuestro planeta. El ejemplo más claro que tenemos de esto es el señor el Chapo. El Chapo fue utilizado por muchos políticos para que les financiara todo lo que quisieran. Y ahorita que está hundido ahí, nadie ha dicho, oigan, yo soy copartícipe de esto y vengo a defender los derechos. Si él se declara que se puede lograr un acuerdo con la justicia americana y decir, no, mire,
Yo no soy el culpable, ellos me usaron, ellos me tuvieron ahí como esclavo haciendo todo esto va a cambiar la historia. Para financiarlos, para pagarles. Sí. Y todavía les siguen, les está financiando un montonal de cosas y no se ha dado cuenta, no ha despertado. Es una persona, un asesino, pero es un mexicano apasionado que toda su pasión la ha vertido inadecuadamente porque no ha tenido un profesor que lo eduque, que lo oriente. Y nuestras comunidades en Yucatán, yo las he visitado y dicen, la gente es floja porque está en la hamaca. Estamos a 45 grados. ¿Quién va a querer salir a chaponear un árbol? Estamos a medianoche y estamos a 35 grados con 25% de humedad y no tienes aire. Estas culturas han permanecido y han soportado todo eso. Es un momento crucial para que las gentes que estemos en desacuerdo, que las gentes que estemos en acuerdo, generemos una convergencia inteligente, una convergencia que a lo mejor no va a resultar en un tren, sino en un monorriel tipo Six Flags de un coste muchísimo más barato, pero que sirva. Tenemos que pensar ya en serio que este planeta está llegando a su límite y para demostrarlo está el COVID. En la mecánica de suelos, si yo le echo tantito jugo de limón a ese sustrato kárstico, la roca se va a cortar, se va a abrir. Si le cae la lluvia ácida que ha estado cayendo, las cárcavas se van a hacer más grandes, ¿sí? Se van a derretir, es como fundir un queso. Entonces, si no sabe nada de mecánica de suelos, si no sabe nada de ecología del paisaje, si no saben de geología, de movimientos tectónicos, pues no podemos apostarle a un compromiso económico tan grande que nuevamente nos va a llevar a la miseria. Ese es el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo. Yo lo que haría ahorita como político sería pagar la deuda externa y atender el componente que le falta al gobierno, la justicia. ¿Sí? Eso es lo que haría. Y si nos educamos bien, podemos salir a flote en grande, de la manera como el fénix que revive de sus cenizas. Nosotros podemos salir a flote muy bien y dejar un legado de educación para la humanidad sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer. Estos proyectos, pues como te digo, es momento de ponerles nombre y apellido y saber de dónde van a querer los recursos. Ahorita, por ejemplo, el Grupo Carso, curiosamente la camioneta que tomaron para el atentado contra el oficial de policía. Con los eslogans de Carso. Fue prestada por el Grupo Carso, no se reportó robada. ¿Qué pasó? O fue prestada o ¿qué pasó? ¿Sí? Y tenía ahí sus emblemas y sus cosas. Es increíble que nosotros permitamos que la codicia de unos cuantos acaben con el patrimonio de la humanidad y de México, ¿no? O sea, tenemos que pensar no nada más en los mexicanos, o sea, estamos en un planeta, es un solo planeta. Por eso ahí a veces me dicen, no, es que tú lo ves como utópico. No, espérate, no es que sea utópico o no, es que tenemos que mejorar nuestra calidad de vida empezando con cuidar al vecino, con cuidar la manera en cómo gastamos, cómo percibimos el entorno y opinando, bien o mal, pero opinando y razonando lo que estamos opinando, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo que el estudio de mecánica de suelos está ausente y que la gente no sabe construir en un sustrato kárstico. Por eso las obras de cierto peso se hunden, se quiebran y la Ciudad de México no tiene un sustrato kárstico, es un sustrato lacustre.